Ellos fueron como bebés espirituales también. Y su fe fue creciendo a medida que iban dando los primeros pasos. Está haciendo en la vida de esas personas. Nosotros solo podemos ver las apariencias, pero pues no su corazón. Eran los más pobres. O sea, la gente que no tenía lugar en la ciudad ponía sus casas dentro de las murallas. O sea, era el lugar más expuesto. Entonces, de pronto a lo mejor hasta alguien que no quisiéramos que estuviera al principio, mientras no sabemos cómo se desenvuelve la historia. Y siempre me he preguntado, ¿será que Rahab se casó con uno de los 2 espías? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a tener una conversación por demás interesante, así que los invitamos a quedarse con nosotros. Participen activamente, lean los textos, comenten entre ustedes, piensen las respuestas que aquí nos vamos a encargar de ofrecer una conversación interesante sobre este estudio de la lección de Escuela Sabática. Me acompañan en el estudio amigos muy apreciados y les voy a pedir que se presenten, pero para ir calentando motores, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez confiaron en alguien poco prometedor y se sorprendieron con el resultado? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Mientras escuchamos a mis colegas aquí, piensen la respuesta. hola, mi nombre es David y sí, ciertamente, en el hospital donde laboro como capellán, de pronto nos sorprende la fe de algunos pacientes. Uno espera que uno les dé ánimos, pero ellos son los que nos reconfortan a nosotros. Mi nombre es Yorlin Castañeda y al momento de colportar tuve la oportunidad de presentar a un señor poco prometedor, pero me llevé una grata sorpresa con la donación que me dio para mis estudios. Mi nombre es Jorge Hilt y también en mi área de trabajo, la docencia, he visto algunos estudiantes poco prometedores, pero que nos han sorprendido gratamente y han logrado el objetivo de lograr su sueño educativo. ¿Y cómo les fue a ustedes? Por favor, comenten aquí abajo. Nos interesa saber lo que están pensando y todo esto nos va a enriquecer en el estudio de esta semana. Bueno, vamos a orar para pedir la bendición de Dios y le quiero pedir a mi colega, el pastor Hermosillo, para que nos dirija en oración. Claro que sí, oremos. Padre eterno, gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Como Josué nos esforzaremos y seremos valientes, no solo para aprender, sino para poner por obra todo lo que tú nos enseñas. Háblanos en esta hora, te lo suplicamos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya calentamos motores, vamos a conversar sobre este tema tan interesante que además, déjenme decirles, aquí conversábamos un poquito, que hasta cierto elemento de picardía tiene esta lección. Son algunos personajes interesantes. Vamos a hablar de los espías, de Rahab y de los gabaonitas, pero nos vamos a concentrar en esta primera sección en los espías. ¿Qué les parece, queridos colegas, la diferencia que hay entre los espías de la primera generación y estos espías? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo los caracterizamos? ¿Les parece que realmente eran espías? A mí siempre me ha parecido muy interesante esta historia porque son una desgracia estos espías. Sí. La primera generación como quiera entró, eran muy pesimistas, pero por lo menos llegaron con frutas y todo. Cumplieron su cometido. Mínimo. Pero estos espías llegan directo a un lugar de mala procedencia. Claro. Y inmediatamente dice ahí la Biblia que cuando los espías llegaron a Jericó, el rey de Jericó se enteró que 2 espías israelitas y el rey ya sabía dónde estaban, cuántos eran y a qué venían. Así que son los peores espías que ha habido. Así como que ocultos o desapercibidos no pasaron. No servían. Yo creo que traían chamarras de colores o algo, pero ya los habían cachado. A mí me llama la atención que en el primer caso 2 eran príncipes. Eran de alta jerarquía, por así decirlo. Acá no se menciona. No sabemos quiénes son. Son 2 anónimos. Claro. Y es más, se los envía a escondidas del pueblo, ¿no? Sí, es Allá cierto. se van y me van a averiguar de qué se trata esto. Y eso me parece también una diferencia entre la primera expedición y esta segunda.
¿Cómo les parece a ustedes? ¿Será que realmente ellos estaban muy confiados en que Dios les iba a dar la victoria? ¿O un poco el temor de la experiencia pasada dijeron, no, mejor esto se lo dejamos a Dios? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Pues yo digo que a dónde se fueron a meter primero y luego no vieron nada. Pero sí van a tener un crecimiento de fe ellos, porque al final de la historia van a llegar con buenas noticias. Entonces creo que como dice, ellos tenían que pasar por un proceso de fe y quizás también señala un poquito falta de fe en Josué, porque a diferencia de la historia anterior de los espías de Números, aquí Dios nunca le dice manda espías. Y como bien dijo el profe, pues hasta los manda en secreto, no vayan a desanimar otra vez al pueblo. Claro. Fíjense que ahora yo lo que observo es que ellos tienen una primera evidencia de la protección de Dios. Porque los estaban buscando. Ya los hallaron. Les iban a cortar la cabeza. Ya supieron. No, pero la persona menos esperada les salvó la vida. En realidad fue Dios quien guió todo, en verdad. Ahora, ¿qué rol juega, no? La mujer en todo esto, ¿no? Porque claro, bueno, ahí hay toda vamos una interacción a ir. ahí es muy interesante también. Claro, claro. Bueno, vamos ahora a pensar un poco en este proceso que Dios tiene con nosotros, en esa provisión que Él hace en nuestro trayecto de la fe. ¿Qué elementos ustedes rescatan de esta visita a ese lugar de dudosa procedencia, de la forma en cómo se dan todos los hechos? ¿Cómo sumaron a la fe de estos espías y también a la información que le llevaron a Josué? Porque al final Josué dice que los envió para traer información. ¿Cómo le sumó a su fe y qué lecciones podemos tener nosotros? Así como que abuelo de pájaro, una palabra. En vez de informar sobre el lugar, informaron sobre una evidencia de milagros que ya estaban sucediendo en el lugar. Sí. No vieron que había más, que se la pasaban escondidos, pero vieron que en una persona había fe y eso los contagió. Eso era suficiente para lo que necesitaba Josué. Muy bien. Lograron escuchar que el pueblo tenía miedo, Así ¿verdad? Es. ¿Qué más? En el caso de los espías, yo creo que ellos fueron como bebés espirituales también. Sí. Y su fe fue creciendo a medida que iban dando los primeros pasos. Sí. Entonces, en la experiencia, veo la experiencia de las personas que conocen al Señor y dan esos primeros pasos, ¿no? Y gracias a Dios por eso que Él hace con nosotros, ¿verdad? Por esa provisión y porque aprendemos que la fe tiene un proceso de maduración. Y quizá ese proceso también nos lleva a tener resultados diferentes, porque vemos Así que en los dos espías tuvieron resultados diferentes, pero los segundos ya habían pasado por ese proceso de fe. Gracias a Dios por esta provisión. ¿Qué piensan ustedes, nuestra querida audiencia? Por favor, vamos a lanzar una pregunta y queremos escuchar lo que ustedes piensan. Pongan sus comentarios, si en casa tienen compañía, conversen, comenten, porque todo lo que ustedes aporten es aprendizaje. Recuerden que aquí aprendemos juntos. Y enseguida les vamos a compartir una pregunta. La pregunta dice, ¿puede una mala persona cambiar si recibe una nueva oportunidad? ¿Qué piensan? Sí, porque puede renovar su corazón y hacer las paces con Dios y con sus semejantes. Sí, porque todos merecemos segundas oportunidades sin importar los errores que hayamos cometido, porque de ellos nace el aprendizaje. Sí, porque todos nos hemos equivocado, nadie es perfecto, así que todos tenemos una oportunidad siempre para mejorar, crecer nuestra fe y nuestras personas. Yo siento que sí, porque la gracia de Dios puede cambiar nuestros corazones. Muchas veces no logramos aprovecharlo de la mejor manera, pero con Dios de nuestro lado podemos hacer un cambio significativo. Realmente yo doy la respuesta de que sí. ¿Por qué? Porque durante la Biblia podemos tener varios ejemplos. Uno de ellos es el de los más famosos, en el cual es Saulo de Tarso, en el cual era perseguidor de cristianos. Entonces el Señor le apareció y por esa simple aparición Él cambió rotundamente su vida. Y como vemos, el Señor le dejó un pequeño recuerdito.
y ese pequeño recorrido tiene una patología dentro de sus ojos. Sí, porque le estamos demostrando que confiamos en Él y lo podemos motivar a cambiar. Bueno, las experiencias con Dios son unas cosas tan impresionantes porque ahí es donde uno se da cuenta qué tan frágil es el ser humano y qué tanto dependemos de Él. A mí, en lo personal, ha habido ocasiones en las que Dios me ha cerrado puertas, más me ha abierto caminos, a lo que eso es una clave sobre la vida cristiana. El saber dónde es que Dios guía, ahí está la respuesta. Bueno, vamos ahora a la siguiente sección de la lección de escuela sabática, o al siguiente tema, mejor dicho, y tiene que ver con Rahab. Qué personaje tan interesante, ¿verdad? Incluso, de pronto a lo mejor hasta alguien que no quisiéramos que estuviera al principio, mientras no sabemos cómo se desenvuelve la Como historia. que nos ponemos un poco incómodos. Claro, Sí, claro. sí, Incluso ¿quién? cuando hablamos de su profesión. ¿Quién soy yo? Claro. Pero miren qué interesante. A mí, yo siempre he pensado que Dios es una persona, Dios es un ser divertido, ¿no? Incluso permite que ciertas cosas sucedan de alguna manera, y a mí me gusta imaginármelo así como, ay, estos hijos, ¿verdad? Entonces, creo que algo así le pasó a los espías, y entra Rahab al escenario. Qué sorprendente que alguien fuera del pueblo de Israel manifestara esta fe que vemos en ella, ¿no? ¿Qué les parece esta historia, así como se va desenvolviendo? ¿Qué nos dice sobre esas sorpresas que nos podemos encontrar en nuestro camino de la fe? Digamos que Rahab era una mujer muy bien informada. Eso sí, Claro. eso que ni qué. Porque ya conocía Sí. lo que estaba pasando con los israelitas y los tenía muy, muy presente. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿no?, con respecto al caso de Rahab, ¿no era el personaje más apropiado? Pero el Señor se valió de algo, y es de una chispa de fe, y Dios tomó esa chispa de fe para crear y generar algo nuevo. Claro, porque con una convicción que Rahab les dijo, tenemos miedo, hemos escuchado de su Dios. ¿Cómo miraron ese mensaje? ¿Qué nos dice? Les dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Parece ella más segura que los espías, por eso a mí medio me caen mal los espías. Y le dice, tenemos noticias de cómo el Señor hizo esto, y vencieron a los egipcios, a los amorreos, a Sihón. Por eso estamos amedrentados. Yo sé que el Señor es Dios de dioses en el cielo y en la tierra. O sea, la declaración de fe más grande que va a haber después de Moisés va a ser Rahab. Y Rahab va a ocupar un lugar en el que está rodeada de situaciones lamentables para que ella luzca más. Y recordar que esta incursión quizás Dios no la pidió, pero Dios la llevó a cabo para salvar a Rahab. O sea, todo este movimiento de 3 días que se están preparando es para salvar a su hija que estaba ahí en medio de Jericó. Solamente a su hija, a toda Su su familia. familia. ¿Y qué piensan del pacto que hacen los espías con Rahab? Para empezar, ¿tenían autoridad los espías para hacer pacto? Ay, esos espías. Bueno, ya el pastor nos dice que esos espías no estaban tan calificados. Actuaron en motu propio. Sí, no, Pero traían su también agenda. de este pacto podemos extraer lecciones para la vida ahora, porque querramos reconocerlo o no, hay ciertas personas a las que les ponemos una X, ¿verdad? Porque pensamos que no están calificadas o no tienen moral para, o incluso pienso que nos atrevemos a descalificarlas o a no darles la oportunidad que Dios ya hizo provisión, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de este pacto que hacen los israelitas con Rahab y de cómo Dios, a través de este escenario, hace que la confianza de los espías crezca? Es un pacto de vida.
porque ella les dice, júrenme por su vida, o sea, yo los estoy salvando para que ustedes me salven la vida. Y algo interesante es que Rahab vivía, dice, sobre la muralla de la ciudad. Eran los más pobres. O sea, la gente que no tenía lugar en la ciudad ponía sus casas dentro de las murallas. O sea, era el lugar más expuesto. Entonces, como bien dice maestra, a veces ponemos una X y no conocemos el pasado de Rahab. O lo que Dios está haciendo en la vida de esas personas. Nosotros solo podemos ver las apariencias, pero pues no su corazón. Claro. ¿Cuánto tiempo Dios no estaría preparando su corazón para este momento? Qué fácil es juzgar, ¿no? Sí. Como seres humanos vemos una realidad, decimos, viene de tal familia, tiene tal pasado, hizo tal cosa, está totalmente descalificado, pero y se desdibuja no es así. la gracia de Dios con nuestros prejuicios. Sí, y ahí hay gracia pura, la misma gracia que rescató a los israelitas con la sangre en las puertas, ahora hay un listón rojo en la ventana. Sí, qué interesante, ¿verdad? Que sigue apareciendo la señal. La señal de la sangre. ¿Puedo decir una curiosidad? ¿Saben que siempre me he preguntado, ¿será que Rahab se casó con uno de los dos espías? Bueno, porque finalmente llegó a casarse con un príncipe, sí, claro. ¿verdad? Claro. Y siempre me ha quedado eso, perdón. Bueno, podemos, claro. Hay tantas lecciones que Dios nos permite, pero yo pensaba, mientras analizaba este tema, pensaba en algo que me lleva a pensar mucho en la responsabilidad que nosotros tenemos ante las personas en la actualidad. Piensen ustedes en aquellas personas que no consideramos o que en este momento consideramos que tienen una moral perturbadora. Se les vienen algunos casos a la mente. Y cómo a veces con nuestras acciones, para empezar, desde el solo hecho de pensar que su moral no es suficiente para tener la oportunidad de recibir la gracia de Dios, eso nos puede llevar a tomar decisiones que cierren una puerta que Dios dejó bien grande, ¿verdad? Así que bueno, estamos ante una lección maravillosa donde la gracia y la provisión de Dios vuelven a ser protagonistas. Y eso a mí me da mucha paz, porque no depende de mí, no depende del líder, depende completamente de Dios, que ha hecho la provisión, y de nuestra decisión sobre qué es lo que vamos a hacer en consecuencia de lo que sabemos. Bueno, son temas muy interesantes, profundos, ¿verdad, pastor? Y hasta con ciertos temas que nos llevan a la curiosidad, como esta que Jorge nos comentaba. Bueno, queremos invitar a la querida audiencia a la siguiente pregunta. Le preguntamos a un experto qué piensa. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué revela la historia de Rahab sobre la amplitud de la gracia divina, incluso en contextos moralmente complejos? Escriban, por favor. Rahab irrumpe en la historia con varios propósitos que quisiera puntualizar en esta hora. En primer lugar, Josué tiene la certeza de que la tierra de Canaán y la ciudad de Jericó habría de ser conquistada por ellos. A la respuesta de Rahab, donde ella dice que todo el pueblo tiene temor por todos los eventos que anteriormente había hecho Dios con el pueblo, ahora ellos sabían que el pueblo hebreo habría de venir a conquistarles. Por supuesto, esto muestra la gracia de Dios para con una persona que no tenía una buena reputación por el oficio que ella tenía. Pero también hace alusión a que de Rahab, dice el capítulo 1 de Génesis, cuando toma la genealogía de Jesús, a Rahab la incluye para manifestar de esa manera su gracia incluyente, donde no hace acepción de personas. Por un lado, en la cultura hebrea el hombre era el que preponderaba en todo momento, pero por otro lado era la gracia de Dios que se estaba manifestando con Rahab
y para con nosotros, por supuesto. Hoy Dios actúa de la misma manera. Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que de su amor brota cuando respondemos a su iniciativa. Su gracia no tiene límite por el gran amor con que Él nos amó. El libro Profetas y Reyes, en la página 274, dice: Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Eso nos habla del gran amor de Dios para con nosotros. Pues regresamos a esta conversación sobre el tema que nos ocupa la lección de escuela sabática. Recordemos que el título de la lección es Sorprendidos por la gracia. Y vaya que quedaron sorprendidos. Ahora quiero invitarles a que conversemos sobre otro grupo especial que repasamos en la lección esta semana y son los gabaonitas. Qué ingeniosos, ¿verdad? A mí me da mucha ternura los gabaonitas, o sea, pobrecitos, porque lo que sabe Rahab es vital, lo vamos a necesitar tener bien en mente para la historia de Jericó. O sea, tenemos que saber que todos los habitantes de Jericó sabían lo que sabía Rahab para poder entender lo que va a ocurrir. Pero eso es otra historia. Claro. Entonces, los gabaonitas aparecen en Josué, capítulo 9, donde los reyes que vivían del otro lado de Jordán, de la llanura y de la montaña, se unen. O sea, ellos saben a qué vienen los israelitas, saben lo que pasó en Egipto, saben todo el poder que están desplegando de parte de Dios, y entonces se unen los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, heveos y jebuseos, todos unidos contra los israelitas. Y los gabaonitas dicen, ay, nosotros no. O sea, se pudieron haber unido. Claro. Tenían esa posibilidad de decir, bueno, me uno a esta coalición para enfrentar a Israel, pero ellos dicen, no, mejor. Igual eran más pueblos, entonces se puede decir que quizá pueden tener más oportunidades de ganar. Sí, pues eso pudieron haber pensado. Claro, oye, y estos que no conozco, esto con los que siempre he vivido, pues claro, me voy con mis vecinos. Pero como tú dices, o sea, decidieron apostar por el pueblo de Dios y a su manera, igual que Rahab. Claro. Que conocía a Rahab, pues no sabemos qué tanto sabía y qué tanto no de Dios, pero lo que sabían lo usaron para aferrarse a la gracia. Podríamos decir que en medio de esa puesta en escena que hacen los gabaonitas, ¿habían destellos de fe? ¿Qué piensan? Yo veo un instinto de preservación por un lado, sí, ¿no? Sí. Tenemos que cuidar nuestras familias. Tenemos que ir a lograr un acuerdo. De alguna manera, no importa si bien o mal, pero tenemos que lograr el acuerdo. Y que el acuerdo sea por las buenas, no por las malas. Claro. Y a mí me deja un poco, desde ese punto de vista, una lección, ¿no? Busca el acuerdo. Claro. Busca la paz. Sí. Busca la paz y síguela. Exactamente. Y repetimos el concepto de pacto de Rahab, porque así como Rahab dice, a ver, vida por vida, júrenme, así los gabaonitas se disfrazan de viajeros, traen pan mohoso, se humillan y van y dicen, ahora sí, júrame. Y me acuerda a mí a Jacob, porque así es Jacob, ¿no? Cuando tiene su peor momento, viene el ángel y no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el valor de las promesas, porque allí, por supuesto. Uno podría decir, no, me equivoqué, perdón, no tenía toda la información. A ver, ¿dónde está el convenio? Muéstrame. Claro. Sí, en el contexto. Fíjense que yo personalmente creo que sí había un destello de fe. Claro. Porque, como nos comentaba el pastor, se pudieron haber unido a la coalición. De alguna forma conocían a sus vecinos, pero ellos dijeron, hemos escuchado. Hemos oído, yo creo que les llegaron los rumores del Mar Rojo, de Jericó, y decidieron creer que podían estar mejor del lado de Dios. Es un destello de fe. Pero ahora la lección también nos habla de la vulnerabilidad de los líderes, ¿verdad?
Se chamaquearon, como decimos nosotros, a Josué. Pues Josué, y eso nos recuerda esta parte de que esfuérzate y sé valiente porque te vas a equivocar. Y aquí se equivoca Josué. Y también hay segundas oportunidades para Josué. Ándale, y para los gabonitas. Dios está aprovechando los errores de los espías para salvar a Rahab y los errores de Josué para salvar a Gabaón. Entonces no sabemos si nuestros errores vayan a salvar a alguna persona en las manos de Dios. Qué interesante. Que Dios utilice nuestros errores. ¿No? Sí. Yo tengo una mentora que aprecio mucho, de verdad que es alguien muy especial. Y hay una oración que ella hace que me conmueve y la hago yo ahora. Y entonces ella dice, Señor, por favor, si algo hicimos mal, tú acomódalo. Y eso nos habla de la vulnerabilidad humana, ¿no? Reconocer que aunque tengamos las mejores intenciones, de pronto mucha victoria también nos encandila, ¿verdad? Claro. Igual yo pienso que a veces cuando nosotros vemos una causa perdida o un error fatal, pues también Dios ve una oportunidad de hacer algo nuevo, algo diferente, algo para nuestro bien. Claro, sí, eso es algo especial que nos muestra, vuelve a poner en relevancia la gracia de Dios. Por último, yo quiero invitarlos a reflexionar y a la audiencia también para que cada vez que tenemos en nuestras manos situaciones que tienen que ver con la salvación de otros, no tomemos las cosas tan a la ligera, ¿no? Siempre tenemos que consultar a Dios, reconociendo que el único que tiene el poder de ver con ese amor, con esa gracia infinita es Él. Así que, ¿qué piensan sobre esto? ¿Qué lecciones podemos ya tenemos que ir cerrando? ¿Qué lecciones rescatamos de esta interacción del pueblo de Israel con los gabaonitas? Así en una palabra, rapidito. Señor, te entrego mi pasado como Rahab y mis errores. Sorpréndeme con tu gracia. Te doy mis victorias y mis derrotas. Amén. Pues qué lección tan interesante, sobre todo porque muestra la vulnerabilidad humana y la gracia de Dios. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta conversación. Nosotros la disfrutamos mucho, esperamos que ustedes también. Que Dios les bendiga.